Ya repasamos lo que es transformador ideal, ¿verdad? Lo que idealmente es transformador, pero ustedes saben que el transformador no es ideal, tiene pérdida, ¿verdad? Pues nosotros como ingenieros queremos modelar cómo verdaderamente se comporta un transformador, ¿verdad? Y nosotros como ingenieros queremos eléctricamente modelar la máquina, ¿verdad? Que en este caso la máquina eléctrica es el transformador, queremos modelarla y este es el modelo práctico del transformador. Nosotros queremos modelar un equipo como verdaderamente funciona y queremos crear un circuito eléctrico que modele cómo se comporta el transformador o la máquina eléctrica, ¿verdad? Y en este caso, el transformador práctico se modela de esta manera, ¿verdad? ¿Ok? No es a lo vaquero que yo pongo aquí al garete, que yo pongo aquí una resistencia y una reactancia, aquí una resistencia y una reactancia, no. ¿Por qué se pone una resistencia y una reactancia? Se pone porque modela un efecto en el transformador, ¿verdad? Vamos a explicarlo, ¿verdad? Tiene un efecto que, que vamos a explicarlo y que, por un ejemplo, ¿verdad? Esto tiene que ver con el primario, esto tiene que ver con el secundario, esto tiene que ver con el núcleo, ¿verdad? Así que vamos a ver, claro, todo esto ustedes lo discutieron en la clase, aquí estamos repasando. Pues este es el modelo práctico del transformador y vamos a repasar lo que significa cada uno de estos elementos. Resistencia, reactancia en serie, estás en paralelo. ¿Ok? Tiene una función y modela un efecto en el transformador como verdaderamente él se comporta, ¿verdad? Así que continuamos. ¿Ok? Ahora, este R1 y R2 se dibujan y se ponen ahí porque modelan un efecto. ¿Qué modelan? El calentamiento en los embobinados. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando aquí pasa una corriente, oye, se calienta, ¿verdad? Se calienta, ¿ok? Se calienta. Oye, si yo lo toco, aparte de electrocutarme, me quemo, ¿verdad? Pues tengo que modelarlo como calentamiento, ¿verdad? Como calentamiento en la bobina del primario, ¿verdad? Y lo mismo en el secundario, ¿verdad? Porque si le ponemos una carga, pasa corriente, esto se calienta, esta bobina se calienta, ¿verdad? Si yo le pongo el dedo, aparte de electrocutarme, me quemo, ¿verdad? Por eso que los transformadores, en muchas ocasiones, la gran mayoría, pues se hacen en aceite, donde el aceite, pues, de alguna manera aísla el voltaje de tierra, pero también enfría la bobina, el núcleo, porque se calientan, ¿verdad? Pues disipa calor, ¿verdad? Ese calor se queda acá adentro. ¿Por qué? Porque este calor o esta potencia real, ¿de dónde viene? De la fuente, pero no me llega a la carga, o sea que esa es pérdida que se quedó aquí por simplemente el transformador funcional y transferir potencia, ¿verdad? X1 y X2 modelan el flujo de dispersión, ¿ok? Flujo de dispersión no es otra cosa que cuando por aquí pasa una corriente, por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Se crea un flujo en esta dirección, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? No todo el flujo que se crea en esta bobina entra al núcleo. Hay otro que se queda aquí dando vueltas, ¿verdad? Que se queda aquí en el primario que no pasa al secundario. Oye, se perdió, ¿verdad? Y como el flujo es reactivo, ¿verdad? Es reactivo. Lo mismo sucede aquí. Cuando aquí pasa una corriente o se induce una corriente, crea un flujo que se opone a este, ¿verdad? Aquí se crea un flujo, ¿verdad? Que no llega a la carga. Pues el flujo es pérdida de reactivo, de potencia imaginaria. No watt, ¿verdad? Es imaginaria, ¿ok? Ya con esto tenemos estos elementos en serie, ¿verdad? Bobinado del primario, bobinado del secundario, vamos para que está aquí, y esa se significa núcleo, ¿verdad? Esto modela el efecto del núcleo, ¿verdad? Del material ferromagnético del transformador, ¿verdad? ¿Ok? Calentamiento, ¿verdad? La RC lo que significa o modela es el calentamiento del núcleo magnético, ¿verdad? Yo le había dicho a ustedes que la transferencia de potencia del primario al secundario es a través de campo magnético porque no hay ninguna conexión eléctrica entre el primario y el secundario, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Estas líneas de flujo que pasan de aquí para acá, ¿verdad? Que son líneas de flujo, ¿verdad? Yo estoy dibujando esta curita que está aquí, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ese flujo genera una corriente circulatoria, ¿verdad? Que en la clase, ¿verdad? Les enseñaron que se llaman las eddy current, que son las corrientes parásitas, ¿verdad? Son unas corrientes pequeñitas que hacen que el núcleo magnético se caliente. Al calentarse, oye, el watt, ¿verdad? ¿De dónde viene ese watt? De la fuente, que no pasa a la carga, pues pérdidas, ¿verdad?
Ahí viene, la C viene del núcleo, ¿verdad? También ese calentamiento viene por el efecto de estéresis, por el acoplamiento magnético, ¿verdad? O sea, aporta calentamiento, ¿ok? ¿Qué sucede? Uno mediante construcción en el núcleo magnético, uno trata de minimizar ese efecto, ¿verdad? De esas corrientes parásitas, pero no se logran completamente eliminar. Por tal razón, se toma en consideración mediante construcción, uno trata, ¿verdad?, de minimizarlo, pero no. Por eso que ustedes van a ver que los núcleos magnéticos están hechos de muchas laminillas, no es un material completamente sólido completo, sino lo hacen de muchas laminillas pegadas para que cree como un tipo de reluctancia, de impedancia o de resistencia, ¿verdad? A que esa corriente se produzca. Oye, como quiera se produce, pero se minimiza, ¿verdad? Para esto vamos a enseñarle el módulo del transformador que ustedes van a ver en el experimento, ¿verdad? Este es el módulo del transformador que ustedes van a ver en el experimento, ¿verdad? Este es físicamente como lo van el de frente, este es de lado, y si ustedes ven, este es el núcleo, mírenlo ahí, este es el núcleo, ¿verdad? Y cuando ustedes vayan al experimento, ¿verdad? Vamos a sacarle este módulo para que ustedes lo vean, y si ustedes ven, oigan, aquí hay muchas laminillas pegadas, 1, 2, 3, 4, muchas, o sea, ustedes van a ver aquí que hay como que muchas líneas, y es que crean como que una capa, luego le ponen otra, le ponen otra, le ponen otra, y se atornillan, ¿verdad? O sea, que no es un núcleo completamente sólido, ¿verdad? Sino son muchas laminillas, como que muchas páginas, una encima de la otra, ¿verdad? Ustedes lo van a ver cuando vayamos al experimento, ¿verdad? Y este es un transformador con 3 bobinas, ¿verdad? Este es una bobina, este es otra bobina y este es otra bobina, ¿verdad? ¿Cuál es el primario? Pues mira, donde pongamos la fuente. Si aquí ponemos la fuente, entre estos dos, pues todos estos son mis secundarios, ¿verdad? Vamos a explicarlo ahorita. Simplemente le estoy introduciendo el transformador, pero más tarde vamos a ver este dibujo, ¿verdad? Más en detalle. ¿Ok? Como ustedes ven ahí, este es el transformador, ¿verdad? Para que lo vean, ¿ok? Continuamos por aquí. ¿Okay? Ahora, seguimos en el núcleo, ya discutimos ¿verdad? Vamos a discutir XC, que es la reactancia, la reactancia del núcleo, ¿verdad? ¿Y qué modela ese fenómeno o esa reactancia? Pues que la reluctancia no es igual a cero, o sea, no todo el flujo que produce o que entra a este núcleo, acuérdate que aquí tenemos un flujo de dispersión, pero no todo el que entra llega hasta acá, ¿verdad? Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que por aquí salen, por esta esquinita salen 1000 líneas de flujo, pero lo que llegan no son 1000, llegan 990, ¿verdad? Hay una pérdida, una reluctancia del material, ¿verdad? Esto lo podemos ver como la resistencia en los circuitos eléctricos, pues reluctancia, pues la impedancia en circuitos magnéticos, ¿verdad? Básicamente, ¿ok? Ya vimos, ¿verdad? Estoy repasando porque en la clase su querido profesor pues les explicó, ¿verdad? Aquí estamos repasando. Ya sabemos por qué se dibuja así el transformador práctico con estos elementos, ¿verdad? Y en la clase de máquina, a usted le enseñaron que se le hacen unas pruebas al transformador para poder buscar estas resistencias y esta reactancia y poder hacer ejercicio con ese transformador práctico, ¿verdad? Y es la prueba de cortocircuito y la prueba de circuito abierto, ¿verdad? Como ustedes sabrán en la clase que le explicaron, la prueba de cortocircuito es para encontrar R1, R2, X1 y X2, o sea que es todo esto que está aquí en serie, mientras que la prueba de circuito abierto es la prueba que se hace para encontrar RC y XC. ¿Okay? Ya sabiendo esto, continuamos con la corriente de excitación, otra parte que es importante entender de los transformadores, la corriente de excitación.